Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor poder estar compartiendo nuevamente con todos ustedes un año más la palabra de nuestro Señor. Para mí es un honor y una gran bendición. Y como siempre te he dicho, hermanos, Dios tiene una gran bendición para tu vida. Decláralo en el nombre de nuestro Señor en este 2026. El Señor tendrá grandes planes en tu vida y en tu familia. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, amado Padre. Gracias, poderoso Señor, porque nos regalas tiempo, Señor, porque has sido bueno en nuestras vidas, Padre, y nos das este tiempo para poder venir a escuchar tu palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido y dispuesto a darte la honra y la gloria, Señor, pero también a escuchar tu palabra. Que la palabra que has preparado, Señor, sea una palabra de gran poder en nuestras vidas, que permanezca en nuestros corazones y que la podamos poner por obra. También clamamos a ti, Espíritu Santo, para que tú tomes el control, que tú dirijas esta prédica el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes y nos guíes. Te damos la gloria, Padre poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, sí. Es un nuevo año. Tiene poco que acabamos de iniciar el año. Un año 2026 que comienza de la mano de Dios. Y como vamos empezando, pues también es tiempo de darnos un tiempo para ver cómo nos fue en el 2025. Cómo cerraste el año 2025, cómo te fue durante todo el año 2025. Recordemos que cada año, los últimos días del año, hacemos una serie de propósitos que queremos cumplir durante el inicio de todo ese año nuevo. ¿Cómo te fue con tus propósitos? Tal vez cubriste el 100%, gloria a Dios, pero tal vez cubriste una parte nada más. Y es tiempo a lo mejor de renovar esos propósitos o de crear nuevos. Cada uno tendrá propósitos diferentes. Tal vez tu propósito es hacerte de una casa, independizarte, terminar tu universidad, comprarte un carro, y infinidad de propósitos que cada uno tiene planeado para esforzarse este 2026, pero todo siempre y cuando busques primeramente la mano del Señor y la dirección de Dios para que se cumplan en tu vida. Y hablando de propósitos, así se llama el tema de este mes, el gran propósito para este 2026. Y este nombre que le pusimos a esta prédica es un propósito que pudiera ser en común para toda la iglesia, pero que también es un propósito en forma personal. Y el día de hoy el Espíritu quiere tratar algo contigo en forma personal. Así es que vamos a ver cuál es ese gran propósito que pudiéramos tener todos y esforzarnos todos para lograrlo en el 2026. Bueno, pues para comenzar, hermanos, me hice una pregunta. Ya ves que yo soy medio preguntón. Y me hice una pregunta y me dije, ¿cuál de los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento pudo ser el personaje preferido de Dios o aquella persona especial para Dios? Y encontré 5 personajes. Tal vez tú, ahorita que los escuches, pudieras decir, oiga, hermano, pero le faltaron estos más. A lo mejor sí. Puede ser que sí, porque el Señor utilizó a todos los personajes con un propósito, el mostrarnos quién es Dios. Pero por razones de tiempo nada más vamos a ver estos 5 personajes. Y el primero de ellos es Abraham. Abraham, recordemos que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó. Y Abraham, cuando salió de esa tierra, no sabía ni a dónde iba. Y eso fue de gran bendición para su vida, porque Abraham también se le conoce como el padre de la fe, una persona especial para Dios. Porque también Abraham le dijo, a todo aquel que tú bendigas, yo lo bendeciré. Y todo aquel que maldigas, yo lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar, inmensa.
Yo creo que Abraham es una persona muy especial, o fue una persona muy especial para Dios, y entra en esta lista. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de Abraham? ¿Cómo lo veía Dios a Abraham? Dice la palabra en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínate cómo se expresaba Dios de Abraham como su amigo. Yo no sé cuántos amigos tengas tú, hermanos, pero muchas personas tienen muy pocos amigos. La mayoría de las personas cuentan a los amigos con los dedos de las manos, porque un amigo es una persona muy especial para las personas. Pero nosotros declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que aquí en la casa del Señor, en Sinaí, tenemos muchísimos amigos. Amén. Bueno, entonces Abraham sí podría entrar en esta lista de quién fue el preferido de Dios. Pero hay otro personaje, y ese personaje es el rey David. El rey David, que fue el segundo rey que se sentó en el trono del pueblo de Israel. Una persona que en todo consultaba a Dios. En todo momento buscaba la dirección de Dios antes de hacer las cosas. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros hiciera lo mismo en su vida. Antes de tomar decisiones, buscar la dirección de Dios, así como lo hacía David. Y Dios llenó a David de grandes victorias, de grandes conquistas, de grandes riquezas, pero era una persona muy especial para Dios. ¿Qué dice la Escritura acerca de David? ¿O qué dice Dios acerca de David? Primera de Samuel 13:14 dice: Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque cuanto tú no has guardado lo que el Señor te ha mandado. ¿A quién le estaba diciendo el profeta esto? A Saúl, ¿verdad? El primer rey. Y él no había hecho lo correcto o lo que el Señor le había dicho, y por esa razón iba a traspasar el reino a David. Entonces David, como decía, también dice, era una persona conforme al corazón de Dios. Y qué bueno también sería para cada uno de nosotros ser conforme al corazón de Dios, conforme a lo que dice su palabra, conforme a lo que Él nos mostró. Pero así lo veía Dios a David, un hombre conforme a su corazón. Entonces David también entra en esta lista del preferido o una persona especial para Dios. Pero hay otra persona más, y esta es el profeta Isaías. Recordemos que en las Escrituras podemos encontrar dos tipos de profetas, profetas mayores y profetas menores. Y Isaías era un profeta mayor, un profeta al cual el Señor le mostró muchas cosas. La diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor fueron las cosas que Dios le reveló, pero cada uno tenía mucha importancia para el propósito de Dios y para nosotros como seres humanos. A Isaías se le reveló la llegada del Salvador, del Mesías, y también se le reveló lo que iba a padecer el Salvador. Una persona, como te digo, de gran importancia para Dios. Pero ¿qué dice la palabra acerca de Isaías? Dice lo siguiente, Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vean, pon mucha atención en cómo lo veía Dios a Isaías. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Cuando uno estima a una persona es porque tiene un valor muy especial para esa otra persona. Isaías era de gran valor para nuestro Señor. También dice que fue honorable, una persona justa, recta, confiable. Así era Isaías. Y dice, y yo te amé. Dios amaba a Isaías. Entonces Isaías también puede entrar en esta lista de quién fue la persona preferida de Dios, una persona especial. Pero hay otro, y este es otro profeta también mayor, conocido como el profeta Jeremías. Jeremías también se le conoce como el profeta llorón,
¿Y por qué lloró? Porque él sufría hasta las lágrimas al ver que el pueblo de Judá no hacía caso de la palabra de Dios, no escuchaba la palabra de Dios, se había alejado de la palabra de Dios y seguían sus propios deseos o sus deseos de su corazón, no tomando en cuenta lo que el Señor les mandaba decir por medio de Jeremías. También a Jeremías se le reveló que el pueblo de Judá iba a ser llevado en cautiverio al oriente, pero ellos nunca escucharon esa parte de Jeremías. Pero ¿cómo veía Dios a Jeremías? ¿Cómo era Jeremías delante de Dios? ¿Cómo lo describe la Escritura? Lo describe de la siguiente forma. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que te formase en el vientre te conocí, dice lo que acabamos de leer. Yo no sé cuántos de nosotros alguien nos conoció desde antes de que naciéramos. Yo creo que nadie. El único que nos conoció fue Dios. Y Dios nos conoció desde antes de que naciésemos. Desde antes de que viniéramos, el Señor nos conoce. Y el Señor también nos seleccionó, porque si tú tienes la oportunidad de estar en este lugar, de escuchar su palabra, de haber creído en el Señor ya te había seleccionado entre millones de personas. Pero también le dice a Jeremías lo siguiente: antes de que naciese, te santifiqué. Antes de que él naciera, el Señor ya lo había apartado para él. Porque eso es santificar, alejado del mal, separado del pecado, vivir en santidad. Y Jeremías fue escogido por el Señor y lo santificó. Y dice al final que lo dio por profeta, no a pueblos, sino a naciones. Wow, yo creo que Jeremías era una persona también preferida del Señor y muy especial. Pero vamos a ver otro personaje. Y ese otro personaje es Jacob. Jacob, hijo de Isaac, y su hermano era Esaú, ¿verdad? Y Jacob le cambió el nombre del Señor por el nombre de Israel. Recordemos que Jacob peleó con el Señor toda una noche hasta llegar el alba y no lo dejaba ir hasta que no lo bendiciera. Y el Señor lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob por el nombre de Israel. Y de ahí viene las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Dice la Escritura acerca de esto, Génesis 35:10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, que significa Dios con nosotros. También el Señor les dijo al pueblo de Israel: yo andaré entre ustedes y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios escogió entre todas las naciones de la tierra al pueblo de Israel para ser su pueblo. Dios amó al pueblo de Israel. Y esto es algo que el Señor quiere tratar el día de hoy contigo. El Espíritu quiere que entiendas esta parte. Dios amaba al pueblo de Israel o amó al pueblo de Israel, pero también amaba a Israel, hombre, en forma personal. Dios ama a su iglesia, pero también te ama a ti, que eres miembro de la iglesia del Señor, en forma personal. También me di a la tarea, hermanos, de hacerme la misma pregunta, pero en el Nuevo Testamento. ¿Quién sería la persona preferida o especial para Jesús? Aquellos que lo conocieron a Jesús, que caminaron con Él. ¿Quién sería esa persona preferida de Jesús? Y el primer nombre que apareció fue el discípulo amado Juan. Juan era una persona que podía comer del mismo plato de Jesús. Comía de su mismo plato, mojaba allí su alimento y se lo llevaba a la boca. También era una persona que cuando descansaban se recargaba en el hombro de Jesús o en el pecho de Jesús. Una persona muy cercana.
Casi a todos lados iba con Jesús, hasta cuando él se retiraba a orar con el Padre. Siempre iba Juan entre los discípulos. Una persona muy especial para Jesús. Recordemos también que Juan, cuando Jesús está en la cruz y está María, la madre de Jesús, y Juan a un lado, Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan: Juan, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento Juan vio por María como su madre. Yo no sé quiénes, cuando el Señor nos mande a llamar, pudiéramos encargarle a algún conocido que se hiciera a cargo de nuestra madre, que viera por ella. Yo creo que esa persona, que en caso de que se lo pidiéramos a alguien, debe ser una persona muy cercana, de gran estima para nosotros. Así es que Juan puede ser realmente esa persona preferida de Dios, el discípulo amado. Pero si Juan era el discípulo amado, ¿por qué a Pedro le dice lo siguiente? Cuando Jesús resucita, recordemos que los discípulos andaban dispersos, ¿no? Como que no sabían qué es lo que tenían que hacer, cuál era el rumbo. Estaban intranquilos y decidieron irse a pescar. Y se fueron con Pedro varios discípulos a pescar, y toda esa noche no habían pescado nada. Regresaron al oficio primero, ¿verdad? Antes de que lo conociera Jesús, regresaron a su oficio. Pero cuando Jesús resucita, iba caminando por la playa y ve a los discípulos o a estas personas que estaban en la barca y les pregunta de lejos, les grita que si habían pescado algo, y le gritan: no hemos tenido suerte. Y Jesús les dice: echen las redes del otro lado. Y en el momento que lo hicieron, gran pesca hubo. En eso Juan le dice a Pedro: Pedro es el maestro. Pedro lo que hace, inmediatamente se pone la ropa y se avienta de la lancha, nadando hasta la playa, hasta donde estaba Jesús. Posteriormente llegaron todos los demás discípulos, sacaron las redes y comieron allí con Jesús un rato. Pasaron un rato con Jesús y Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta a mis corderos. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Y le vuelve a decir Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como entristecido, le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Jesús tenía un plan directamente para Pedro. Pedro iba a tomar un liderazgo entre los discípulos. A Pedro también. Recordemos que cuando Jesús resucita y van dos mujeres al sepulcro y buscan al Señor porque ven la piedra removida, se les aparece un ángel y les dice que a quién buscaban, si a Jesús el Nazareno, y les dijo: él ya no está aquí, él resucitó. Y les hace un llamado y les dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de ellos a Galilea, que allá los veo. ¿Por qué no mencionó a los otros discípulos? Sino fue específico: y díganle a Pedro. Como te decía, Pedro iba a tomar un papel muy importante para que la palabra del Señor se diera a conocer por todo el mundo, porque ese fue el mandato del Señor: ir por todo el mundo y compartir el evangelio de salvación. Pero él iba a animar a los discípulos, él iba a tranquilizarlos y a que confiaran en que lo que el Señor les había mostrado se iba a cumplir en la vida, y era algo que tenían que hacer. También a Pedro le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no se estaba refiriendo a Pedro, sino a Jesús mismo. Él iba a edificar la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo somos todos los que hemos creído en Él, todos nosotros, hermanos. Entonces Pedro podía haber sido, o es, o fue la persona preferida del Señor, entra en esta lista. Pero hay otro personaje, y ese otro personaje es Lázaro. Lázaro era una persona muy estimada por el Señor. En Juan 11:3 lo puedes ver. Recordemos que
Jesús, cuando iba a celebrar la Pascua a Jerusalén junto con mucha gente que iba a ese lugar a celebrar la Pascua, no llegaba directamente a Jerusalén. Y no llegaba porque estaba lleno Jerusalén. No había lugar en donde hospedarse. Era como un Acapulco en diciembre. Estaba lleno. No había lugar donde hospedarse. Así pasaba en Jerusalén en esas fechas. Estaba lleno. Y Jesús no iba directamente a Jerusalén. Iba primero a Betania y se hospedaba en casa de Marta, María y de Lázaro. Con esta familia Dios o el Señor Jesús los apreciaba muchísimo. Con ellos convivía, comía, compartía y era una persona de gran estima para el Señor. Cuando Lázaro enferma, recordemos que las hermanas mandaron a buscar al Señor y cuando llegan con el Señor le dicen: el que amas está enfermo. El que amas. El Señor tenía una gran estima por Lázaro. Recordemos que Jesús no fue en ese momento a donde estaba Lázaro. Cuando fue, Lázaro ya había muerto. Y cuando llegó a donde estaban las hermanas y donde lo habían llevado a Lázaro al sepulcro, iba mucha gente con las hermanas, gente que se conmovió por el dolor que sentían, porque Lázaro era una persona muy querida en Betania. Y Jesús, cuando vio a estas personas que estaban llorando por la pérdida de Lázaro, también se conmovió y llegó a las lágrimas. Y gente que estaba allí decía: ve cómo lo amaba él a este Lázaro. Pero Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero se conmovió al ver cómo las personas estaban sufriendo ese momento y estaban consolando a las hermanas. Una persona, como te digo, que el Señor amaba o que era muy especial para el Señor Jesús, Lázaro. Hay otro personaje y ese otro personaje es con el que terminamos esta parte y ese personaje es Saulo o Pablo. Recordemos que Saulo perseguía a aquellas personas que creían en Jesús, que compartían, aquellas primeras personas que hicieron su casa las primeras iglesias. Y él había pedido incluso cartas para que le dieran el poder de ir a donde estaban esas personas, capturarlas y llevarlas a juicio. Él perseguía a la iglesia del Señor, hasta que tuvo un día un encuentro con Jesús en Damasco, camino a Damasco en el desierto. En ese momento vio una gran luz y tuvo un encuentro personal con Jesús mismo. Después de ese evento, la vida de Saulo cambió a la de Pablo y fue transformado totalmente. Y gracias a lo que hizo el Espíritu Santo en Pablo, a Pablo le debemos casi la mitad, un poco más del Nuevo Testamento. 13 de las epístolas o los libros que están en el Nuevo Testamento se le deben a Pablo, una persona especial para nuestro Señor Jesús. Pablo en el libro de Efesios hace una referencia con respecto a Cristo y a la iglesia. Y vamos a leerlo. Efesios 5, 23 al 25 dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Cristo amó a la iglesia o ama a la iglesia del Señor y entregó su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador. Y como te decía, el Señor tiene algo el día de hoy que quiere tratar contigo en forma personal, porque Cristo ama a la iglesia, pero también te ama a ti que eres miembro de la iglesia, que tú formas parte de ese cuerpo del Señor en forma personal. Dios ama a la iglesia, pero también te ama a ti y a cada uno de nosotros. Te ama a ti y me ama a mí. Y si el Señor nos ama,
nosotros también somos personas especiales, de gran valor, de gran amor del Señor a nuestras vidas. ¿Y cómo podemos corresponder ese gran amor? ¿Cómo podemos corresponder ese sacrificio de nuestro Señor? A eso que el Señor ha puesto en nuestras vidas, a ese gran amor, a ese valor que el Señor tiene al darlo todo por nosotros. ¿De qué forma? Y aquí es donde encontré 6 puntos, hermanos, donde nosotros podemos corresponder ese amor. Cada uno de estos puntos por sí solos pudieran ser un propósito este año en forma personal para cada uno de nosotros. Pero estos 6 puntos nos van a llevar a ese gran propósito para el 2026. Y el primer punto es asistir. ¿Asistir a dónde? A la casa del Señor. No dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. No dejes de asistir. Haz un compromiso este 2026 en tu vida de no dejar de asistir a la casa del Señor. Porque aquí vienes a agradecerle al Señor. Aquí vienes a honrarlo, a glorificarlo, a alabarlo y también a buscar la dirección del Señor. Lo que el Señor quiere tratar con tu vida cada semana. Ese alimento que nos da a través de su palabra es muy necesario en nuestras vidas. Así es que no dejes de asistir este 2026 y los demás años que el Señor te permita. Punto 2. Haz que el día valga la pena. Si ya viniste, si ya estás aquí en la casa del Señor, haz que ese día valga la pena. Haz que ese día busques acercarte a Dios, busques agradar a Dios, que tu alabanza, que tu oración, que la forma en que pones la atención a la palabra o que te alimentas sea una forma especial. Que no te importe quién esté al lado, tú vienes buscando la presencia de Dios en tu vida y el favor de Dios. Haz que ese día valga la pena. Punto 3. A pesar de ser difícil, yo ando por el camino angosto que lleva a la salvación y no por el camino ancho que lleva a la perdición, que es el que te ofrece el mundo. Por más difícil que sea, porque aquellas personas nos van a ver como extraños, como diferentes, y sí somos diferentes, porque nosotros caminamos conforme a la palabra del Señor en nuestras vidas. Nosotros actuamos conforme a la palabra del Señor en nuestras vidas. Nosotros guardamos lo que el Señor nos indica y nos ponemos por obra. Entonces, por difícil que sea, nosotros andamos por el camino que lleva a la salvación. Punto 4. Debo aprender a ser paciente. Tal vez en el año 2025 pasamos cada uno de nosotros por diversas pruebas, por situaciones difíciles o complicadas, pero todo ese año todos vimos la mano de Dios en nuestras vidas. Como te digo, somos afortunados y llenos de victoria porque llegamos al 2026. Pero este año, hermanos, también van a seguir las pruebas, también van a haber momentos a lo mejor difíciles en la vida de algunos de nosotros o de todos, pero nosotros debemos de seguir adelante. Tal vez nosotros hemos estado clamando por algo especial en nuestras vidas, por un milagro, y no hemos encontrado la respuesta o el Señor no se nos ha respondido todavía. Recordemos que hay una parte en la Escritura que dice que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces la voluntad del Señor siempre va a estar por encima de la nuestra, y los tiempos del Señor son perfectos, y a lo mejor esa respuesta la ha retardado el Señor porque está tratando algo con la vida de cada uno de nosotros. Pero el Señor, tarde o temprano, escuchará ese clamor. Pero mientras tanto, yo tendré que seguir buscando al Señor, seguir adelante, seguir buscando la presencia y agradeciendo al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y por todas las pruebas que van a venir en el 2026. No desanimarme, ni irme a hacer un lado, ni alejarme, sino seguir adelante buscando la palabra del Señor, buscando la dirección. Entonces debo de aprender a ser paciente. 5. Comunión con mis hermanos. Debo de aprender a tener comunión con los demás miembros de la iglesia del Señor. Debo de aprender a que no nada más es venir, alabar
orar, oír la palabra e irme. No, tenemos que involucrarnos, tenemos que, como iglesia del Señor, trabajar juntos. Porque cuando los hermanos trabajan juntos, la iglesia del Señor permanece y crece. Entonces debo de interesarme también por mis hermanos, por aquellos miembros que también forman al pueblo del Señor o la iglesia de Cristo. Y punto número 6, presentarle al Señor una ofrenda agradable y sin defecto. Y no me estoy refiriendo a los diezmos, las ofrendas o las promesas que te hayas dado. Eso es importante seguir haciéndolo, porque hay una promesa de gran bendición para aquellas personas que lo hacen. Pero me estoy refiriendo más que nada a presentarle al Señor algo sin defecto. Si ya he decidido el día primero de la semana, el día del Señor, que es el domingo, venir a su casa, tengo que ofrecerle algo agradable al Señor. Tengo que ofrecerle el 100% al Señor. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Recordemos que hubo un tiempo donde al Señor le llevaban sacrificios que no eran perfectos, eran imperfectos. Llevaban animales cojos, tuertos o con manchas, con defectos. Y hubo maldición para aquellas personas que hacían eso, pero también para aquellas personas que lo recibieron. El pueblo recibió maldición. Entonces nosotros, si le vamos a dar un tiempo al Señor, ofrezcámosle un tiempo perfecto y sin defecto al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no le voy a ofrecer al Señor ni un 70, ni un 80, ni un 50%, sino le voy a ofrecer el 100%. Si he decidido el día de hoy venir a buscar la presencia del Señor y el amor del Señor y la dirección del Señor, se lo voy a dar completo. Si el servicio empieza a las 9 o a las 11, yo voy a llegar puntual al servicio, porque le voy a ofrecer mi adoración, mi alabanza, y voy a estar atento en todo lo que el Señor va a tratar ese día conmigo. Eso es ofrecerle el 100% al Señor, una ofrenda agradable y sin defecto al Señor. Y todo esto va a hacer que nos lleve a ese gran propósito para este 2026, que deberíamos de esforzarnos todos a seguirlo. Si me pones la siguiente imagen, por favor, y es comunión con Dios. Buscar una mejor comunión con Dios. ¿Cuántos de ustedes desean tener una mejor comunión con Dios? Una mejor relación con Dios. Si tu relación en el 2025 fue una relación regular, haz que en este 2026 esa relación pase a ser una relación buena. Si fue una buena comunión que tuviste con el Señor en el 2025, haz que este 2026 esa comunión pase a una relación muy buena. Y si fue una comunión muy buena, haz que este 2026 pases a una relación excelente. Que la comunión con el Señor este año vaya creciendo. Que no se mantenga, sino que busques que suba el nivel. ¿Y de qué forma puedo hacer que la comunión con mi Señor mejore? Y encontré 3 puntos. Si me pones la siguiente imagen, dice, ¿cómo mejorar mi comunión con el Señor? Y encontré estos 3 puntos, hermano: comunicación, interactuar e intimidad. Comunicación es el hablar, interactuar el hacer, e intimidad es el estar. Y vamos a ver rápidamente qué es cada una de ellas. Hablar con Dios. La comunicación es hablar con Dios. ¿Y de qué forma hablamos nosotros con Dios? Cuando nosotros oramos al Señor. Cuando tú hablas con el Señor o oras al Señor, estás comunicándote con Dios. ¿Y Dios cómo te responde cuando tú oras? A través de la lectura de la palabra. Cuando tú abres las Escrituras y comienzas a leer, muchas veces esas oraciones de clamor por algo que te está sucediendo, el Señor te va a responder a través de la Escritura. Tal vez no hayas encontrado alguna respuesta a un clamor, y es porque a lo mejor nunca has abierto la Escritura y la respuesta del Señor ya te la había mandado desde hace mucho.
Entonces es importante hablar o comunicarnos con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra. Esto es muy importante. Hay personas que pueden hablar con otra persona más de 2 horas y muchas veces no pueden hablar 5 minutos con Dios. Así es que tienes que esforzarte a tener esa comunicación con Dios este año. Punto 2, interactuar, el hacer. Cuando vienes a la iglesia y el Señor te muestra una palabra para tu vida, para que la pongas por obra, tienes que llevarla a cabo en tu vida. El hacer o interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos por obra lo que la palabra del Señor nos dice. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y si Dios llena todo, es todo. No es nada más cuando estamos aquí en su casa, sino es en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en el gimnasio, con los amigos. Es todo. Llévate al Señor a todos lados. Dice la palabra del Señor que Jesús andaba por todos lados en santidad y conforme al Espíritu de Dios, en el camino, en los montes, en las playas, en las barcas, en las sinagogas, siempre andaba de la misma forma en santidad y conforme al Espíritu. Y si tú has nacido del Espíritu, vive conforme al Espíritu en todo momento. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagas o haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo todo como si fuera para nuestro Señor, dándole gracias a Dios en su nombre. Todo. Voy a trabajar como si fuera para el Señor. Voy a estudiar como si fuera para el Señor. Voy a amar a mi familia como si fuera para el Señor. Hacerlo todo conforme al Señor. Eso es interactuar, el hacer lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, ponerlo por obra. Y por último, el estar en intimidad. Cuando tú entras a tu cuarto secreto y en ese lugar nada más estás tú y la presencia del Señor. En ese lugar doblas tus rodillas. En ese lugar hablas con el Señor y le platicas. Hablas con Él y le dices situaciones personales que no le vas a decir a cualquier hombre o a otro hombre. Y el Señor te mostrará cosas que tampoco le va a decir a otro hombre, sino solo a ti. Que ese lugar donde tú tienes esa intimidad con el Señor sea un lugar que también se convierta en un aposento, un lugar de alabanza, un lugar de adoración, un lugar donde tú buscas el acercarte a Dios en forma personal, en donde le vas a decir: Señor, me está sucediendo esto, ayúdame, cambia esta situación en mi vida. Y el Señor va a escuchar y te va a hablar en forma personal. Pero que ese lugar se convierta también en un lugar donde tú glorificas y alabas el nombre de Dios. Que sea un lugar especial en el que tú tienes esa intimidad con Dios. Donde tu intimidad con Dios va a hacer que tengas gran bendición en tu vida. Estos 3 puntos que acabamos de ver, hermanos, son 3 puntos que nos van a ayudar a tener una mejor comunión con Dios. El hablar con Dios, la comunicación, el hacer o el interactuar con Dios y el estar en intimidad con Dios. Son 3 consejos o 3 puntos que tú puedes llevar a cabo este 2026 en tu vida. Y esto nos va a ayudar, entre otras cosas, a que esa comunión o relación con Dios crezca. Vamos a finalizar, hermanos.
Y quiero compartir estos salmos 18, 1 y 2 con todos ustedes. Te remarqué aquella forma en la que dice, en forma personal, mi Dios, repite allá en tu casa, mi Dios me ama y soy una persona especial para mi Dios. En este salmo hace mucha referencia en forma particular lo que Dios significa en nuestra vida. Vamos a leerlo. Dice, Salmo 18:1. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Y ahorita que vas a hacer una oración ahí en tu casa, continúa diciendo lo que Dios representa en tu vida, lo que el Señor hace en tu vida. Vamos a darle gracias al Señor. Padre poderoso, amado Rey, gracias Señor por esta palabra que el día de hoy nos has puesto en nuestro corazón, que nos has puesto en nuestra mente y que esté cerca de nuestra boca para que la podamos recordar y llevar por obra todos los días en nuestra vida. Gracias mi Dios, porque tú eres mi fortaleza. Gracias mi Dios, porque tú eres mi refugio. Gracias Señor, porque tú refuerzas mis fuerzas y las renuevas todo el tiempo. Gracias mi Dios, porque tú eres un amigo en mi vida. Gracias mi Dios, porque tú guías mis pasos. Gracias Señor, porque tú me levantas cada que yo caigo. Gracias mi Dios, porque siempre estás a mi lado. Gracias a mi Dios, porque tú eres mi proveedor, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú has guardado mi vida del peligro. Gracias, mi Dios, porque tú has sanado cuando yo he estado enfermo. Y tú me has curado, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque en todo momento me muestras tu amor. Gracias, mi Dios, porque tú siempre tienes un consejo para mi vida. Gracias, Señor, porque tú iluminas mis pasos. Gracias, mi Dios, porque tú me has dado dirección para mi familia. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios que me ve. Tú eres mi Dios que me escucha. Gracias, poderoso Señor, por lo que haces en mi vida y en la vida de tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que te busca, Padre, que te anhela, Señor. Bendícelos, Padre. Ponemos sus necesidades en tus manos, al igual que las nuestras. Te damos la gloria y la honra, poderoso Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.